Dios les bendiga. Confío en el Señor que se encuentren bien en sus hogares. Hoy queremos compartir una vez más un estudio bíblico de la palabra de Dios. Hoy tenemos como tema Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y estaremos utilizando el libro de Hebreos en todo momento. Así es que le pedimos que usted tenga su Biblia preparada para en esta noche recibir este estudio de la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, me encomiendo a ti en esta hora, en el nombre de Jesús tu Hijo. Te pido, Señor, que tu palabra corra, que tú le abres a cada corazón conforme a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén y amén. En Hebreos capítulo 1 y versículo 1 tenemos la introducción de este libro. Y la Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así comienza el libro de los Hebreos. Inmediatamente nos damos cuenta cómo va a presentar a Jesús. Nos indica también la forma en que Dios trató con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel, hablándole de muchas maneras por diferentes profetas, pero ahora en este tiempo, le decía el escritor, nos habla a través del Hijo. Pero cuando habla del Hijo, inmediatamente describe quién es ese Hijo. Dice que el Hijo es heredero de todo y que el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Obviamente ningún ser humano puede tener estas características, pero el Hijo de Dios Jesús, sí puede tener estas características y de hecho las tiene, la Biblia así lo revela. Pero dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hablando de que Jesús es quien la sustenta, porque más adelante dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Nos va adelantando ya esta escritura que Jesús nos limpia de pecado y dice la Biblia, por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiere decir que finalizó, y luego que finaliza su obra, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, simplemente porque finalizó el oficio de sacerdote, el sacrificio perfecto ha sido entregado él mismo, y a la diestra de Dios, lugar de preferencia y de poder. Allá está Jesús hasta su venida. Si leemos Hebreos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos daremos cuenta que hay una constante enseñanza sobre la superioridad de Jesús. Primero, más grande que todos los ángeles. Luego, más grande que Moisés. Luego, más grande que el sacerdocio arónico. Quiere decir que es un libro donde habla de las grandezas de Jesús, la majestad de Jesús. Vamos a mirar en esta noche, vamos a enfatizar Jesús como sacerdote. Obviamente ya hemos dicho que fue mayor que Moisés, mayor que los ángeles. Y ahora hablaremos de que su sacerdocio fue mayor que el sacerdocio levítico. Hebreos capítulo 7, versículo 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Noten, el versículo 11 habla de que el sacerdocio levítico no trajo perfección. ¿Por qué levítico? Porque todo sacerdote era de la tribu de Leví. Pero además de que era de la tribu de Leví, también era de la familia de Aarón, si era el sumo sacerdote.
Pero aquí también nos habla de Melquisedec. Habla de que qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote. Ya nos introduce esta escritura que había necesidad de otro sacerdote, y la razón le dice el texto, porque el sacerdocio levítico no perfeccionaba. Quiere decir que no quitaba el pecado. Absolutamente, no tenía la capacidad de quitar el pecado. Aarón mismo tenía que ofrendar por su propio pecado. Pero las ofrendas no quitaban el pecado. Eran solo sombras acerca de una ofrenda que quitaría el pecado de los ojos de Dios para siempre. Vamos pues a leer, seguir leyendo, no necesariamente en orden, leeré Hebreos, pero en el verso 22 de Hebreos 7 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Noten la comparación. Todo sacerdote, todo sumo sacerdote, Aarón, murió. Quiere decir que su sacerdocio o su oficio fue cortado con la muerte. Y luego vinieron otros sacerdotes, muchos, como dicen las Escrituras, pero por la muerte no podían continuar. Pero Jesús, por cuanto permanece para siempre, Jesús murió y resucitó. Jesús siempre ha estado. Así es que Él está vivo. Y la Biblia concluye diciendo este texto 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quiere decir que no finaliza como el de Aarón, no finaliza como los otros que morían, sino que Él, como vive para siempre, sigue teniendo un sacerdocio que no cambia, no se muda. ¿Y qué va a pasar con esto? Dice la Biblia, el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está vivo, Jesús tiene un sacerdocio que continúa siempre, y toda persona que se acerca a Él alcanza salvación por sus méritos, esto es, por su muerte en la cruz, y Él vive siempre para interceder por esa persona, por esa vida que cree en Él y llega al Padre. El sacerdocio hubo que cambiarlo. Leo el versos anteriores, versículo 12 del capítulo 7, dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Es importante que sepamos que Jesús no era levita, no vino de la tribu de Leví. Y luego dice el verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Así que Jesús fue sacerdote, no era levita, era de la tribu de Judá. Tampoco entonces, como no era levita, le tocaba ese derecho. Por esa razón su sacerdocio era diferente, y fue diferente. Y dice la Biblia, y esto es aún más manifiesto, verso 15, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Melquisedec fue un sacerdote distinto porque no fue de la tribu de Leví, no se sabe de qué tribu fue, pero además también era rey. Un sacerdote que era rey nunca hubo, solo Melquisedec, el único. Pero no sabemos mucho de Melquisedec, solo sabemos que era rey de Salem, y solo sabemos que Abraham le entregó los diezmos de todo en aquella batalla en que salvó a su sobrino Lot. No sabemos quién era su padre, no sabemos su genealogía, y por eso la Biblia lo utiliza como un ejemplo de sacerdocio de Cristo, que no era de la tribu de Leví. Y dice el verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Quiere decir que así como Melquisedec no fue hecho sacerdote
porque era descendiente de la tribu de Leví o familia de Aarón, sino porque Dios los escogió. Dios les escogió a Melquisedec. Es un misterio. Tipo de Jesús. Asimismo, Jesús no tenía que ser de la tribu de Leví. De hecho, la Biblia dice en Salmo 114, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es un texto profético, porque en el Antiguo Testamento, cuando se recita esta canción, este salmo, todos los sacerdotes eran de la línea de Aarón. Y sin embargo, el profeta habla de uno que sería levantado, un sacerdote, según el orden de Melquisedec, quiere decir fuera de los levitas, fuera de la familia de Aarón. Por eso entonces el texto se cita en Hebreos capítulo 7 y 17, cuando dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es que proféticamente ya se estaba anunciando la venida de uno que sería diferente y que su vida indestructible le sería, o sería la razón por la cual sería escogido. Hebreos 7:26 nos habla otras razones. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo vemos otra vez a señalar. Jesús convenía, este sacerdote nuevo que es Jesús conviene, porque no tenía mancha, era inocente, no tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados porque no pecó, ni tenía pecado. Pero además de eso, dice que hizo una ofrenda una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Otra vez nos va a hablar acerca de la muerte redentora de Jesús. Jesús murió una sola vez y fue suficiente su muerte, porque con una sola muerte, su única muerte, fue suficiente para que Dios pudiera justificar a todo aquel que cree en Él por medio de su muerte. Así es que si Jesús murió, no hay necesidad de que haya más sacrificios por el pecado. Por esa razón desaparece el sacerdocio arónico. No hay que llevar ofrendas por el pecado, porque ya el pecado no existe en términos de culpabilidad una vez que creemos en Jesús, una vez que le abrimos el corazón a Jesús, una vez que Él es nuestro Señor. El Padre nos declara libres de condenación por la muerte de Jesús. ¿El pecado existe? Sí existe. Sacrificio por el pecado ya no existe, porque el sacrificio único lo hizo Cristo en la cruz. Solo tenemos que creerle a Él y recibirle a Él. En Hebreos 8:1 dice la Escritura, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, lo que argumenta el escritor en Hebreos capítulo 7, y aquí dice, el punto culminante, el punto final de lo que estamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Lo tenemos, lo poseemos, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Sabemos quién es ese sumo sacerdote principal, pero este sumo sacerdote que hizo una ofrenda por sí mismo, sacerdote, y a la misma vez él fue la ofrenda, dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Por qué? Sentarse a la diestra del trono es un lugar de poder. La diestra de Dios es un lugar de poder, pero además es un lugar de gloria.
San Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús cuando oró dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, en este texto, en su oración, revela dónde estuvo antes de manifestarse en carne. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Juan 1:1 nos habla acerca de ese Verbo. El verso 14 nos dice que se manifestó y se hizo carne. En otras palabras, entró a la humanidad. En Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante nos habla de ese proceso y nos explica la Biblia con claridad. Dice el verso 5 de capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escucha bien, no estimó el ser igual a Dios, no menor. El Hijo no es menor al Padre, es igual al Padre. El Hijo es un título que se usa en la relación de Padre e Hijo para enseñarnos a nosotros obediencia. El Hijo también es un título para hablar de Él como Mesías, Hijo de David. Pero la Biblia enseña aquí con claridad: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esa es la gloria, esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es que simplemente era igual a Dios, Padre e Hijo, compartiendo el trono, sentados en el mismo nivel. A la derecha del Padre, el Padre a la izquierda, el Hijo a la derecha. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que honra al Padre, honra al Hijo. Y sigue diciendo la Biblia: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay que entender esto. El Verbo estuvo en condición de Dios antes de entrar a la humanidad. Pero cuando entra a la humanidad, entra en condición de hombre. Son dos diferentes cosas que entender. Mientras estuvo en la condición de hombre, obviamente no estaba en la condición de Dios. Se despojó de sí mismo. Es un misterio teológico tremendo. Así es que, mientras estuvo en la condición de hombre, tuvo tres oficios. Teológicamente fue rey, es rey, profeta y sacerdote, para cumplir toda la escritura, como rey descendiente de David, como profeta, aquel como Moisés, como sacerdote, aquel del orden de Melquisedec. Fueron sus oficios en condición de hombre. Luego dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Dios le levantó hasta lo más alto, a la diestra de su trono, para que toda criatura doble las rodillas ante Él, para que toda criatura confiese que Jesús es el Señor. Claro que Dios no comparte su gloria. La única razón por la cual esto ocurre es porque Jesús, entonado, vuelve a tomar la gloria que le corresponde a Dios, Padre e Hijo, Dios y Espíritu Santo, la Trinidad perfecta. Así es que así se revela esta escritura, Filipenses capítulo 2, ese misterio del Hijo,
que desciende del trono, se pone en condición de hombre para poder hacer un sacerdote perfecto. Y dice ahora Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El texto nos indica que el pacto, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es superior, es mejor que el antiguo pacto. Y dice que ese nuevo pacto, Jesús es el mediador del pacto, pero dice que está establecido sobre mejores promesas. Luego el texto sigue diciendo, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Nos damos cuenta, el sacerdocio levítico no salvaba, el antiguo pacto solo anunciaba algo mejor. Jesús es el mediador del nuevo pacto. El antiguo pacto era externo, este pacto tiene que ver con la vida interior. El antiguo pacto estaba fundamentado sobre la ley. Este nuevo pacto está fundamentado, establecido sobre mejores promesas. Leamos algunas diferencias esenciales de esos dos pactos. Hebreos capítulo 8, versículo 8 dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así es que anuncia un nuevo pacto, y ese nuevo pacto, como leímos, está establecido sobre mejores promesas. No está establecido sobre la fidelidad o la obediencia o la lealtad de alguno. Está establecido sobre la obediencia de Jesucristo. Está establecido bajo las promesas de Dios. Dios decidió que su ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios decidió declarar al pecador justificado por la fe en Jesús. Dios declaró que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es una promesa de Dios. Por tanto, mi relación con Dios no se trata de cuán bien lo hago. Mi relación con Dios está fundamentada en creer en Jesucristo y recibir por fe el perdón de mis pecados. Siempre decimos que ahora este es un reto, y la Biblia lo dice, de presentar nuestros cuerpos ahora para el servicio de Dios y no para la carne. Porque somos muertos al pecado y vivos para Dios. Ahora bien, esas promesas de Dios también las garantiza ¿quién? Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Nuestro Dios nos trata siempre con afirmaciones. Vivimos en una relación de un Dios que dice sí, de un Dios que nos bendice, de un Dios que escucha nuestra oración, de un Dios que nos levanta cuando caemos, de un Dios que nos acompaña, no nos deja solos. Sin embargo, hay que decir que la gente se concentra en el no, en un solo no, y no en los cientos de sí. Quiero poner
el simple ejemplo del Edén. De todo árbol del huerto podrás comer, excepto, le dijo el Señor a Adán y Eva, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Así que ¿cuántos no hubo en el Edén? Uno. ¿Y cuántos sí hubo en el Edén? Cientos de miles. Si Adán le decía a Dios, ¿puedo comer de este árbol? La respuesta era sí. ¿Puedo comer de aquel otro árbol? La respuesta era sí. ¿Puedo comer de aquella semilla? La respuesta era sí. Y si le seguía preguntándole a Dios de cientos y cientos y cientos de miles de árboles, la respuesta era sí. La relación con Dios siempre es un sí, es preciosa, es maravillosa, es un Dios que nos ama. Pero solo, ¿puedo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? No. Un solo no, contra miles de sí. ¿Qué quiero decirles con esto? Nuestra relación con Dios es una relación donde hay límites, donde Dios no quiere que le sirvamos al pecado, donde hay un no para no seguir los deseos de nuestra carne, pero hay muchos sí para ser bendecidos, para que Dios transforme nuestra vida. Y si nos dedicamos a pensar más en la bendición y la libertad de los sí de Dios y menos en el pequeño no, entonces no seríamos engañados por el enemigo de la justicia. La santidad es un llamado a un servicio de acercarnos a Dios. Y en la santidad, en la forma en que le servimos a Dios, pues hay unos cuantos no. Claro que sí. Pero vuelvo a enfatizar, hay más sí que no en mi relación con Dios. Escuchen estas promesas de ese nuevo pacto, por lo cual este es el pacto, dice el verso Dios, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todas estas son preciosas promesas de este nuevo pacto. Dios no se acuerda de nuestros pecados e iniquidades porque el Señor Jesús murió en tu lugar. Ahora, el Padre te puede declarar libre de pecado. Antes, una oveja, un carnero, la sangre de un animal, no equivale jamás a la personalidad de un hombre. Por tanto, no podía un animal sustituir a una persona viviente. Jesús, como hombre perfecto, fue el sustituto entonces que sí podía pagar por nuestros pecados. Dios se hizo hombre para Él mismo ser el Cordero inmolado que te librara de todo pecado. Entonces, nuestro sumo sacerdote Jesús vive siempre intercediendo por todos los que se acercan al Padre a través de Él. Y vive siempre guardándonos y bendiciéndonos, nosotros disfrutando de todas las promesas de Él que son en el sí y en el amén. Te exhortamos a que creas al Señor, que recuerdes sus promesas y vivas agradecido de Dios. Señor Jesús te bendiga en esta noche. Padre, gracias por lo que nos enseñas sobre Jesús, que tu sumo sacerdote. Bendícenos de forma especial a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga.